un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. I don't want someone who likes cats. I'm a dog person. Okay. What's your type physically? Fit. Just fit? Fit. I need to meet someone more grown. I have a beautiful client. She's 31. I wasn't really thinking 30s. En la entrega anterior de este podcast, cuando estuve comentando los 4 fantásticos primeros pasos, ya adelanté que tendríamos Pedro Pascal para rato, porque una semana después de su estreno se añadió a la cartelera otra película en la que actúa el chileno, y de la que voy a hablar en esta oportunidad. Me refiero a Materialist, titulada acá Amores Materialistas, que ya se puede ver en cines a lo largo de Chile. I'm not asking for a miracle. I'm trying to settle. I promise you're going to marry the love of your life. I have heard every reason why a person wants to get married. He makes my sister jealous. Antes de hablar del ineludible factor Pedro Pascal, una primera razón que había generado expectativas entre cinéfilos y cinéfilas fue quien escribió y dirigió esta película. Se trata del segundo largometraje de Celine Song, la directora canadiense de origen surcoreano que se llenó de elogios en 2023 con Vidas Pasadas, de la que hablé en este podcast a comienzos del año pasado, que además de tener una sólida presencia en la temporada de premios en Estados Unidos, culminando en sus 2 nominaciones al Oscar el año pasado, a Mejor Película y Mejor Guión Original, recientemente fue incluida en la comentada lista de mejores películas del siglo XXI del New York Times, donde se ubicó en el lugar 86. Independientemente de que en lo personal no me convence por completo la inclusión del film en esa lista, y si bien no me entusiasmó y fascinó tanto como a gran parte de los cinéfilos y cinéfilas del mundo, que la incluyeron en muchas listas de lo mejor del 2023, de todos modos reconozco que Vidas Pasadas nos mostraba a una realizadora sensible, sutil, capaz de reflejar con sencillez y matices de emoción una historia de amor como muchas otras que hemos visto en la historia del cine, pero acá con un sello muy especial y delicado que le permitió conmover a gran parte de la audiencia. Por eso, cuando se supo que estrenaría su segunda película y que nuevamente tendría en su centro el amor de pareja y sus implicancias, se generaron muchas expectativas entre la cinefilia de las más diversas latitudes. Y ahora sí que hay que destacar como razón una vez más la presencia en el elenco de Pedro Pascal. Como dije al principio, apenas pasó una semana desde que llegó a los cines encarnando a Reed Richards en la nueva película de los 4 Fantásticos, y ya tenemos al mismo tiempo en cartelera con otro título al imparable actor chileno radicado en Estados Unidos. Si alguien aún tenía dudas de su eclecticismo en los proyectos que asume, basta con considerar las producciones en las que lo hemos visto a lo largo del último año. Oímos su voz en la versión original del elogiado film animado Robot Salvaje. Fue el general romano Marcus Acacius en una película épica al estilo del Hollywood clásico como fue Gladiador 2 de Ridley Scott. Retomó el rol protagónico en la segunda temporada de la exitosa The Last of Us, en la que fue parte de algunos de los momentos más impactantes y conmovedores que una serie ha mostrado en los últimos años y por la cual nuevamente está nominado al Emmy como mejor actor de serie en drama. En la competencia oficial del Festival de Cannes se hizo presente para la premier mundial de Eddington de Ari Aster, donde actúa junto a Joaquin Phoenix y Emma Stone y que actualmente está en cartelera en Estados Unidos, coincidiendo con su primer personaje protagónico en una película de superhéroes de Marvel. Como en ese film, en Amores Materialistas, el actor tiene un protagonismo compartido, y de hecho podemos decir que de los 3 personajes principales es quien tiene una participación más acotada, y sin embargo no solo una vez más desarrolla una buena química con quienes interactúa en pantalla, sino además le aporta calidez, encanto, sensibilidad y simpatía a su personaje. Y ya que hablamos de Pedro Pascal, tengo que añadir como otra razón a quienes conforman el trío protagónico de la película, y de hecho finalmente son los verdaderos protagonistas. 2 reconocidas figuras del cine actual, como Dakota Johnson y Chris Evans, quienes además de su innegable atractivo físico ya han demostrado su talento interpretativo, pero aún son asociados por mucha gente a determinados roles que les dieron a conocer.
Aunque ella había estado en otras cintas previas e incluso tuvo un personaje en la elogiada y nominada al Oscar La Red Social de David Fincher, todavía le recuerdan el personaje que la tuvo en el primer plano masivamente, cuando hace una década estrenó 50 Sombras de Grey, la adaptación del bestseller a la que siguieron 2 secuelas, conformando una trilogía que pretendía escandalizar, pero que finalmente fue bastante fallida, mediocre y criticada en lo cinematográfico, si bien hay que reconocer que dio mucho que hablar. A Chris Evans, por supuesto que siempre se lo asocia con su heroico Capitán América de las superproducciones Marvel, pero ya han pasado 6 años desde su última aparición con Avengers Endgame, y desde entonces lo hemos visto en distintas películas, por ejemplo en noviembre pasado, en la aventura familiar navideña Código Traje Rojo. Dakota ya ha logrado superar distintas situaciones en su carrera, desde que en los inicios era conocida por muchos solo como la hija de Melanie Griffith y Don Johnson, y luego pasando por ese fiasco que fueron las películas de las Sombras de Grey, pero ha seguido afianzando su carrera, trabajando con cineastas como Luca Guadagnino en A Bigger Splash y la nueva versión de Suspiria, protagonizando trabajos de cine independiente como la lograda comedia Cha-Cha Real Smooth, o en roles secundarios en atractivas películas como La hija oscura, ópera prima como directora de Maggie Gyllenhaal, de la cual hablamos en este podcast a comienzos del 2022. Y el año pasado le tocó un nuevo fiasco, protagonizando su primera película de superhéroes, que resultó ser uno de los peores films del 2024 y que figura entre lo más fallido en este subgénero, la pésima Madame Web. Sin embargo, ella sigue siempre adelante y acá la tenemos de vuelta en Amores Materialistas, guapa y talentosa como de costumbre, en un rol protagónico que le sienta muy bien, un personaje que tiene distintas capas y diferentes estados de sensibilidad y al que conocemos en lo público pero también en lo privado, además de tener excelente química con sus coprotagonistas. Por su parte, Chris Evans trabaja muy bien su sensibilidad y la vulnerabilidad. Es un buen apoyo emocional para el personaje de ella, pero también arrastra sus propios problemas personales a partir de lo laboral y profesional. No deja de ser curioso que el trío principal del film lo integren estas 3 figuras que han pasado por el cine de superhéroes. Evans no solo fue el Capitán América, sino además la Antorcha Humana en las primeras películas de los Cuatro Fantásticos. Como ya dije, Dakota Johnson sobrevivió al fiasco de Madame Web y Pedro Pascal está en cartelera como Mr. Fantastic. Los 3 desarrollan acá personajes muy distintos en esta nueva película. El tipo de largometraje ante el cual estamos, así como los temas que trata, son otra razón para acercarse a esta película. La historia se centra en Lucy, una joven que trabaja como casamentera contemporánea en una exitosa agencia de Nueva York llamada Adore, dedicada a unir parejas de acuerdo a los requerimientos específicos que establezcan previamente cada una de las partes involucradas, casi como verdaderas categorías. Lo mismo que se puede hacer a través de aplicaciones online, pero acá esta agencia brinda una suerte de asesoría más directa, presencial y personalizada. Lucy tiene mucho éxito en su rubro y al comenzar su película es festejada por sus compañeras, ya que ha logrado que se concrete un 9º matrimonio desde que está trabajando ahí. Y sin embargo, la propia protagonista se mantiene soltera, una situación con la que ella parece estar cómoda, aunque las cosas podrían cambiar cuando en el matrimonio que ha ayudado a concretar conoce al hermano del novio, un encantador y agradable millonario. Y en el mismo evento se encuentra a su exnovio, un actor que ha tenido una suerte desigual, intentando desarrollar su carrera. A juzgar por esta trama que intenté resumir acá, estamos ante una clásica comedia romántica, y de hecho, si consideramos los avances y el tráiler, así nos la estuvieron vendiendo desde que se anunció el proyecto, como algo muy cercano a las comedias románticas de los años 90, por ejemplo a las que protagonizaban en ese entonces actrices como Julia Roberts, Sandra Bullock o Drew Barrymore. Pero en manos de la directora y guionista Celine Song, esto es solo el punto de partida, porque como en vidas pasadas, su indagación en las relaciones de pareja y los lazos sentimentales busca desarrollar otras aristas y no conformarse con el simple y convencional romanticismo. Desde la secuencia inicial, que transcurre en tiempos muy pasados, el film nos muestra que su mirada sobre el amor será menos idealizada, ya que se enfocará mucho en la manera cada vez más mercantilizada que parece desarrollarse el proceso de conocerse e intentar una relación de pareja en la actualidad, casi como si fuera una transacción en la que hay que evaluar las distintas opciones y buscar la más conveniente. Por algo el título original se puede traducir directa y simplemente como materialistas. A partir de ahí, la exploración de los sentimientos, las responsabilidades afectivas, los miedos, riesgos e inseguridades se irán desarrollando en función de las situaciones en las que se envuelven los protagonistas. También destaco como razón otro elemento que funciona muy bien en esta película, su atractiva y lograda visualidad, bien capturada a través de la sutileza del trabajo del mismo director de fotografía de vidas pasadas, Xavier Kirchner.
Nueva York está muy bien retratada, tanto sus exteriores cotidianos como los interiores, que en su mayoría son muy sofisticados, salvo por supuesto el departamento del exnovio de la protagonista. Y hay una buena selección de locaciones que contribuyen al tono urbano de esta producción, lo que contrasta con el momento en que los protagonistas salen de la ciudad. Celine Song trabajó por primera vez aquí con la directora de arte Molly Mikula, quien tiene una trayectoria de casi 3 décadas en ese rubro y en los últimos años fue parte del equipo de series tan premiadas como Succession y películas como Baby Girl, y también fue fundamental en el team de artistas el diseñador de producción Anthony Gasparro, cuya labor pudimos apreciar el año pasado en Tipos de Gentileza de Yorgos Lántimos y ha sido parte de las películas de la reconocida realizadora estadounidense Kelly Reichardt durante una década, incluyendo su elogiada First Cow, y su más reciente largometraje The Mastermind, estrenado en la competencia oficial del Festival de Cannes y que pronto veremos también por estos lados. Otra razón que agrego es el atractivo soundtrack. Por un lado tenemos algunas canciones muy bien escogidas que van desde artistas contemporáneos como Cat Power y Saint Vincent hasta clásicos que transitan entre figuras como Harry Nilsson, The Velvet Underground, The Ronettes, Bill Evans con Stan Getz e incluso Le Temps de l'amour de François Hardy, la emblemática artista francesa fallecida hace un año, una canción que ya muchos asociaban con un recordado momento de Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Pero además de las canciones, quiero destacar una vez más la música incidental de un compositor de quien ya he hablado elogiosamente en los últimos años en este podcast. El británico Daniel Pemberton, quien ya lleva 15 años componiendo música para películas, pero destacó a nivel masivo especialmente desde el 2018, con su atractiva y energética banda sonora para el film animado Spider-Man, Un Nuevo Universo, ámbito en el que volvió a lucirse en 2023 con su continuación, Spider-Man a través del Spider-Verse, de la que en ese entonces hablé en este podcast, al igual que el año pasado, con un título que fue bastante subvalorado y pasó casi desapercibido, como fue la comedia romántica La otra cara de la luna. Nominado a premios como el Oscar, los Globos de Oro, BAFTA y Emmy, Pemberton ha estado trabajando con conocidos realizadores, incluyendo a Ridley Scott, Guy Ritchie, Danny Boyle, David O. Russell, Aaron Sorkin y el veterano Michael Mann. A diferencia de otros trabajos más grandilocuentes o espectaculares que le ha tocado abordar, acá se adapta al tono romántico que buscó desarrollar la directora Celine Song, con una partitura bella, sutil y sensible, de seguro muy distinta al otro soundtrack que lo tiene en estos momentos en cartelera en Estados Unidos, la ya mencionada Eddington de Ari Aster. Una última razón, prácticamente un bonus track antes de concluir, es la división de opiniones que ha estado generando la película, lo que siempre es un elemento atractivo y que puede despertar curiosidad. Porque realmente hay gente que queda muy conforme y contenta luego de verla, y otra que ha resultado muy decepcionada e incluso molesta, y en estos días me ha tocado intercambiar opiniones con personas de ambas posiciones. Ya dije antes que se la había estado vendiendo como una convencional comedia romántica, en términos de historia, ritmo y tono, pero en realidad la puesta en escena de Celine Song, por su cadencia y el sentido del tiempo, es más reposada y serena de lo habitual en otras producciones de este tipo, lo que quizás no convenza a todos y todas por igual. De hecho, más que una comedia romántica de los 90, como antes mencionaba que la habían marketeado, se la siente más cercana a un tipo de historia romántica más conectada con la sensibilidad del Hollywood clásico, algo que también se acentúa por sus locaciones y los looks y encanto de sus 3 personajes principales. Las decisiones argumentales, la manera en que se profundiza o no en los personajes y sus motivaciones, las soluciones de la trama y especialmente su tercio final, y en particular las implicancias éticas, morales y sentimentales de los temas que aborda, no convencerán a todos y todas por igual. Y yo mismo reconozco que no quedé totalmente satisfecho con el resultado. Pero como no me volví tan fanático de la anterior película de la directora, no iba con expectativas demasiado elevadas, lo que quizás hizo que a pesar de todo igual me gustara el conjunto. Pero quienes esperaban una obra maestra o algo al nivel de Vidas Pasadas, al parecer quedan más desilusionados o desconformes. El veredicto definitivo, una vez más, queda a cargo del público. You're looking for a nursing home partner and a grave buddy. Who our partner is determines our whole life. Not for 1, 2, 10 years, but forever. Oh my God. I need you so badly. Yeah, I'm desperate. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.